Hola amigos y amigas amantes de los habanos, bienvenidos a esta experiencia con cigarros cubanos en la que hoy hemos elegido el hermano pequeño de todos los cohibas, el cohiba Sor, y la idea es disfrutar, pasar un buen rato. Vamos a hacer un ejercicio de maridaje, de equilibrio, de armonía con Bodegas Lustau, con el vermú de Bodegas Lustau. Y para hablarnos del vermú contamos ahí aquí con nosotros con Carlos Ruiz, que es el brand ambassador de Bodegas Lustau. Bueno, Bienvenido, Carlos. Un placer, como siempre, José Andrés. Sabes que nosotros estamos encantados de poder disfrutar de estos momentos, estos maridajes y seguir disfrutando y descubriendo cómo maridar ambos mundos, el mundo del habano y el mundo de Jerez. Sí, porque hemos coincidido con los hermanos mayores Sí. De habanos, con Montecristo, con Cohiba, con Romeo y Julieta, con Partagás, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hacer un pequeño giro y lo vamos a hacer con Cohiba Sort, que te ofrezco ya uno. Muchísimas para gracias. que lo puedas ir disfrutando. Y me gustaría, antes de que entráramos en la parte del maridaje, del equilibrio, y que nos hablaras algo de Lustau, me gustaría comentaros algo de Cohiba Sor, que como veis es un formato completamente nuevo, diferente, una mezcla entre el largo de un mini y el cepo o diámetro de un purito, que hacen una fumada cortita. Estos tipos de tabaquitos, de cigarritos, pues bueno, nos vienen muy bien para esos momentos donde no tenemos el tiempo necesario para poder disfrutar de los hermanos mayores, de habanos de más larga duración, pero que en ese corte, cuando estás en la oficina, que te vas a tomar un café, o a la hora de tomar un aperitivo, como vamos a hacer hoy con vermús Lustau, a media tarde, tener el sabor de Cuba en los labios. De hecho, todo el tabaco que lleva este Cohiba Sor son tabacos 100% cubanos, que vienen de la región de tabacalera de Pinar del Río y de la zona de Vuelta Abajo, concretamente. Además, si te fijas, Carlos, se ha reproducido la anilla clásica de Cohiba, la actual que hay en este momento. En su tamaño. Pero para el tamaño, evidentemente. Ten en cuenta que aquí estamos hablando de que es en milímetros tiene 10,26 de cepo y 8,8 centímetros de largo. Es una fumada que vamos a estar en el entorno de unos 10 minutos aproximadamente. A mí me encanta mucho la anilla. Es preciosa la anilla de Cohiba ya en la marca de los hermanos mayores, queda preciosa, y en estos tabaquitos que son cortos pero muy sabrosos y que nos van a dar pues esos, depende de cada uno, pero en 10-15 minutos del placer de tener el tabaco cubano. Lo que podría ser una pequeña pausa, pero sin prisa. Efectivamente. Tenemos poco tiempo, pero lo quiero disfrutar. Yo, que entre horas también fumo, aparte de short, también fumo minis, pues eso, para esos ratitos donde te apetece disfrutar, hacer ese corte, ese pequeño paréntesis en la vida diaria, y poderlo disfrutar tranquilamente. Además, fíjate, Carlos, una de las cosas que cuando vi la presentación a mí me llamó muchísimo la atención fue el pack que tiene, que es completamente novedoso, muy moderno, muy bonito, y además muy cómodo a la hora de poder sacar los cigarritos dentro de este estuche, que además, como ves, veo que cada uno vienen en celofán. Claro. Individuales, con lo cual garantiza también una muy buena conservación. Eso alarga la vida útil de... Claro, al final el celofán es una barrera para que la humedad que ya trae consigo el cigarrito la pierda rápidamente. Con lo cual, pues sin tenerlo dentro de una cava humidora en temperatura y humedad adecuada, pues perfectamente 1 año y medio, 2 años van a estar en perfectas condiciones de uso. Si los metemos ya en la cava, pues se nos pueden ir a 8 o 10 años tranquilamente. Unos tabacos muy Cohiba dentro de lo que son las características generales de Cohiba. Es decir, nos vamos a encontrar unos matices con una puntita de amargor, que va muy bien para el maridaje, ya verás que es estupendo. Vamos a tener frutos secos, una puntita de especias que a mí me lleva hacia una nuez moscada, no es muy intensa, y esas puntas dulzonas clásicas del tabaco negro cubano, que no solamente en Cohiba sino en el resto de marcas hacen que sea una delicia, un placer poder degustarlos. Además,
estos cigarritos se producen en ICT, en Internacional Cubana de Tabacos, donde nuestros compañeros allá ponen todo el cariño, todo el esfuerzo y todo el amor para que luego podamos disfrutar, al igual que ocurre con sus hermanos mayores. Y fíjate, es curioso porque ha tenido un éxito tan brutal. Es un producto que se lanzó hace muy poquito tiempo, en el año 2016, pero ha tenido un éxito tan brutal que ya está en más de 70 países de todo el mundo donde podemos encontrar este formato, este Cohiba Shore, que también hay otras dos marcas de habanos que han acogido el concepto, como son Montecristo Shore y Trinidad Shore. El Trinidad Shore se lanzó en 2018 y el Montecristo Shore se lanzó en el año 2020, con características diferentes, acercándose a los matices de los hermanos mayores, efectivamente, de las marcas con los cigarros premium completamente. Yo lo voy a encender, lo voy a ir encendiendo ya. Me tendrás que dejar después tu Sí, yo te lo dejo ahora, pero fíjate, además, yo que soy muy despistado, el cortapuro se me suele olvidar muchísimas veces, pero aquí tenemos una ventaja. Llaves, cartera, móvil. Al final, algo se queda, fijo. Exacto. Pero como ya nos vienen cortados directamente, el problema del cortapuros lo evitamos directamente. Como te decía, es una fumada cortita. En esos ratos, sobre todo ahora que estamos ya de cara al buen tiempo, que podemos estar en una terraza tranquilamente, pues eso, tomando un cafelito de media mañana, en esos 10 minutillos que haces un pequeño corte para desconectar un poco, o tomando un aperitivo como estamos haciendo y vamos a hacer ahora con un vermú, del cual me gustaría que me comentaras algo del Lustau y de este vermú que tenemos y de qué portfolio tenéis vosotros dentro de... Bueno, seguramente muchos de los amigos que nos estén viendo pueden ya conocer de otras acciones que hemos hecho juntos, algunas de las referencias con las que trabajamos. Lustau es una bodega que cumple este año además 125 años y que tiene un amplio abanico de vino de Jerez, de brandy, incluso vinagres y también 3 vermuts. En este caso estamos probando el vermut rojo, que fue el primero que Lustau recuperó en 2015. Es una receta tradicional y es una receta que ya existía en la casa anteriormente. La tradición de los vermuts es una tradición que llega a España a finales del siglo XIX, más o menos, y aunque la zona de Reus es la más conocida quizás. Correcto. Cada región hacía también sus recetas y cada una tiraba de lo que tenía a mano. En nuestro caso tenemos la suerte además de contar con el vino de Jerez. El vino de Jerez nos va a permitir hacer un vermut que se sale de la norma y de lo habitual. De lo habitual, a lo que estábamos acostumbrados. De lo que te puedes encontrar en la gran mayoría de los vermuts, eso es. El venir de Jerez y el venir a utilizar ese tipo de vinos para la elaboración de nuestros vermut nos va a dar más opciones de juego y nos va a permitir jugar entre botánicos y vinos. Pero claro, en Jerez hay finos, amontillados, olorosos, claro, más de 10 estilos distintos. Tenemos más de 10 estilos, pero Lustau además con esos 10 estilos elabora hasta 60 vinos distintos. Fernando Pérez, nuestro Master Blender, tiene un abanico increíble para poder jugar con ellos, pero además ya no es solo las 60 marcas que comercializamos, sino todo el proceso y todo lo que trae detrás esos vinos o esas marcas que mucha gente puede conocer, porque tenemos no solo las soleras de esos vinos, sino todas las criaderas para poder jugar con ellas. O sea, se utiliza el sistema de criaderas y exacto, soleras. Sí. Igual que en la elaboración del vino o de el brandy se utiliza el sistema de solera y criaderas, a la hora de basarnos para este vermut recurrimos a esos vinos. Recurrimos con nuestro vermut rojo a un amontillado y a un Pedro Ximénez. Un amontillado que es un vino seco, un vino ahumado, un vino amellanado, un vino con tostados, con especias, que son notas que tú has ido dando y perfilando al inicio de esta sesión. Y luego el Pedro Ximénez, que es un vino dulce, muy aterciopelado y que nos va a dar unas notas de fruta pasa y de higos, quizá. Porque en otras procedencias que hacen también vermouth no se utiliza el sistema de soleras. Claro, tienes que tener en cuenta que la gran mayoría de los vermouth parten de vino joven y el vino joven cambia con cada añada. Nuestro sistema de solera y criaderas precisamente hace todo lo contrario. Como es un sistema dinámico y de mezcla, nosotros vamos a mezclar una añada con otra para conseguir siempre un producto estándar. Exacto, eso es. Siempre conseguimos la misma calidad. Nuestro Master Blender Fernando sabe que siempre va a tener un amontillado y un Pedro Ximénez de calidad Lustau disponible para elaborar su vermut. Por tanto,
no es solo la botánica con la que vamos a jugar, que es muy importante, sino que además tenemos 2 vinos con unas características, un perfil y, por qué no decirlo, una mochila de vejez detrás, casi 10 años, que consigue un ensamblaje completamente distinto a cualquier otro vermú. Yo estoy viendo ya aquí los servidos, el vermú rojo, pero sí que quería recordarle a todos los que nos están viendo que pueden ir haciendo preguntas para contestarlas en la última fase, ¿vale? Y que verán que debajo de la pantalla tienen una línea donde ahí pueden ir escribiendo para que luego le respondamos a esas preguntas si te parece bien. Y si quieres continuamos con el vermú y cuando tú digas lo probamos. Yo me he adelantado, aprovechando tu pausa para las preguntas, yo directamente ya lo he probado. Salud. Salud, si quieres incluso. Lo reprobamos. Eso. Como te decía, tenemos esa base de Jerez de la que hemos hablado, un amontillado y un Pedro Ximénez, pero es muy importante también que la botánica, que los ingredientes que nosotros vamos a añadir a esos vinos estén trabajados por separado y que cada uno tenga sus condiciones óptimas. Para poder entenderlo mejor, un vermut no deja de ser un vino aromatizado con botánicos, principalmente ajenjo. Por eso me da mis tonos herbáceos. Sí, ese amargor. Un poquito de amargo. Pero me queda una sensación muy cremosa y muy dulce de fondo en la boca. Tenemos el Pedro Ximénez, que como te decía es un vino dulce, y que es el que además nos aporta el dulzor natural del vermú. No tenemos que recurrir a añadir azúcar. Es otra virtud que tiene nuestro vino, que nos da el color. No necesito caramelo, no necesito edulcorantes, porque también el vino viene con una carga muy importante de azúcar residual natural. Propia de la uva. Propia de la uva y propia de la elaboración de un Pedro Ximénez. Esos botánicos que nosotros añadimos, ajenjo, genciana, corteza de naranja, nuez moscada, cilantro, angélica, entre otros, también tienen que ser trabajados por separado. Las características que tiene el ajenjo o cómo lo vamos a extraer lo mejor de él difiere mucho de cómo puedes utilizar la corteza de naranja. Botánico por botánico. Exacto, con su mezcla, con su mezcla hidroalcohólica, y que nos va a permitir extraerle lo mejor sin, por ejemplo, quemar el ajenjo por intentar sacarle lo mejor a la corteza de naranja. Distintas, por decirlo coloquialmente, distintos tiempos de cocción. Exacto. Es la labor de nuestro Master Blender el conseguir ensamblar todos esos elementos y que todo funcione en uno. Que además de sacarle lo mejor a cada uno aporte exactamente lo necesario para que el producto, para que las notas finales sean las que nosotros necesitamos o las que la receta necesita. Si lo probamos por tercera vez, yo siempre hablo de este vermú como una especie de montaña rusa que va jugando con nosotros. Empieza muy dulce, es el Pedro Ximénez, aparece la carga botánica detrás, aparece el ajenjo, aparece ese punto herbáceo, la corteza de naranja, un punto cítrico, pero al final nos queda un punto ahumado, un tostado, que es el amontillado, que va de lujo. Que es lo que va muy bien con estos matices, porque este Sor, al igual que ocurre a los hermanos mayores de Coiba, es un poquito seco, tiene un poquito de sequedad, pero se compensa muy bien con la parte más suntuosa y cremosa que tiene el vermut, y no se sobrepone uno a otros, se ensamblan, se armonizan y queda una sensación tabaquera, esos frutos secos que también nos aporta el Sor, el Coiba Sor, con ese puntito de amargor, esas almendras, esa puntita especiada de nuez moscada, y con un retrogusto muy largo, que es una cosa que me está sorprendiendo bastante también, y duradero, porque lo sigues teniendo en la boca, el sabor del tabaco. Sí, además es un sabor muy amable que te invita a repetir, a volver a ambos. Es lo que decías al principio, una pausa para disfrutar sin prisa, pero que no solo puede ser el aperitivo, puede ser a media tarde, el previo de cena. En esos cortes que estás tomando un aperitivo de alguna manera, un cóctel que tienes no una fumada larga, que tienes una fumada más corta, pues eso, 10-15 minutillos, viene muy bien. Además, estamos en un territorio de sabor y de fortaleza no muy alto, con lo cual es muy agradable el paso que tiene en boca, con un tiro excelente. El tiro es espectacular, tiene un tiro muy muy bueno. A mí me está gustando mucho.
La gente entonces no tiene que llevarse a engaño de porque sea más pequeño la calidad va a ser menor. Es exactamente la réplica. Claro, es que nosotros aquí, como te decía al principio, utilizamos 100% tabaco cubano de vuelta abajo, que Claro. es la cuna del mejor tabaco del mundo. Y luego con la ayuda de nuestros compañeros de ICT, de Internacional Cubana de Tabacos, que hacen un producto diferente, novedoso, moderno. No existía este concepto dentro de la cultura tabaquera, o estaban o los minis o los puritos. Desde esa innovación que Cohiba ha llevado a lo largo del tiempo, con la fermentación adicional en barriles de cedro, con la capa madura de los Maduro número 5, con el medio tiempo de los Cohibas Bake, aquí también dieron otra vuelta de tuerca y han sacado este magnífico producto para un ratito. Es un pequeño lujo para Sí, el sí. día a día. Realmente es una maravilla. Tenemos el vermú clásico, que lo habéis preparado con Exacto. un poquito de naranja para darle ese complemento del cítrico que también está presente en el vermú. Pero ¿tú crees que hay otras formas de poder tomar el vermú combinándolo, Sí. coctelería, Sí. etcétera? Sí, sin duda. Nosotros hablamos desde España y en España sí que el consumo clásico de vermú es como lo tenemos aquí, 2 buenas piedras de hielo, una corteza de naranja o una rodaja de naranja, y es muy clásico en el aperitivo, es su momento. Sí, es el momento. De hecho, en España se dice ir a tomar un vermú y no tiene por qué ser un vermú, pero justo tenemos aquí alternativas que nos ofrecen otros momentos de consumo que nos llevan a disfrutar del vermú de forma distinta. En nuestro caso, tenemos dentro de la gama un vermú rojo, un vermú blanco y un vermú rosé. Lo que tenemos ahora mismo servido en la copa es vermú rosé con tónica. Además es muy sencillo, no hace falta ser bartender, no hace falta tener un máster de coctelería, Ni muchos ingredientes en ni casa. muchos ingredientes ni herramientas, es una buena copa, tu copa favorita, 50% de vermú rosé, 50% de tu tónica favorita, puede ser la tónica más neutra que quieras, puedes incluso jugar con tónicas que ahora tienes un repertorio increíble de sabores y matices, y vas a conseguir una copa que quizás para una sobremesa o para esa copa de media tarde cuando quedas con amigos, con la familia, un previo a las cenas, es una copa refrescante, es una copa muy fácil de beber y además muy llamativa. Es esa copa que ves en una terraza pasar y dices, no sé lo que es, pero yo quiero eso. Yo quiero uno de esos. Exacto. ¿Probamos? Claro. Salud. Salud. La tónica, Es curioso el contraste de la tónica. claro, le aporta un amargor extra. Nos va a ayudar también. Pero de inicio, porque luego Claro, se va luego desvaneciendo. claro, luluego aparece otra vez el vermú rosé. En nuestro caso, vermú rosé, además, es tanto el vermú blanco como el vermú rosé fueron los primeros vermú rosé blanco y rosé de Jerez que se crearon en el mundo. Nuestro Master Blender fue el creador de esas recetas, partiendo de un trabajo de investigación. Y en este caso tenemos una base de fino, moscatel y tintilla de rota para elaborar un vermú distinto. Un vermú más sedoso, más avainillado, con toques más marcados de esa nuez moscada y que buscando un equilibrio con la tónica conseguimos un trago muy fácil, muy para gusto Y de muy muchos refrescante. públicos, muy refrescante ahora que va a empezar a apretar el calor y para mí perfecta de tardeo. Es ¿Y por qué pomelo en vez de naranja? pomelo también es casi una cuestión, puedes De añadir varias naranja, cosas. exacto. Para mí yo siempre aporto pomelo porque le aporta un extra más de amargor. Tiene ese punto cítrico como tiene la naranja, pero le aporta un puntito extra de amargor y equilibra todavía más esa mezcla y ese balance entre el vermú rosé y la tónica. Lo que estoy viendo es que están empezando a haber preguntas. ¿Qué te parece? Muy bien. Si quieres contestamos si algunas. vamos contestando Perfecto. algunas. Nos pregunta César Adames ¿cuál fortaleza de tabacos se recomienda los vermús? Hombre, tenemos un abanico, como os comentaba antes, del Cohiba Short, Trinidad Short y Montecristo Short. En realidad no tenemos unas fortalezas excesivamente altas, es decir, son comodines para muchos tipos de fortaleza. Depende también del gusto personal de cada uno, Claro, que es un como poco todo, al que es un final. poco el juego. Yo hay veces que me fumo un Cohiba Short
por la mañana, y a lo mejor por la tarde me apetece más, que tiene un punto de fortaleza por encima, el Montecristo Short, dependiendo un poco, Claro. o si me lo voy a tomar con un vino, con un café, con una cerveza, o con un vermú, dependiendo un poco del gusto personal. Ahora que lo estoy pensando, pues el Montecristo también iría muy bien con el vermú rojo, pero por ejemplo el vermú blanco, que no lo tenemos hoy aquí, que es excelente, el vermú Lustau blanco, también va muy bien con Trinidad y con Cohiba. Es decir, el abanico es muy importante. Más preguntas. Tomás desde Alemania, ¿qué tipo de cerveza le va mejor a un Cohiba Short? Aquí estamos en España y generalmente estamos acostumbrados a tomar la cerveza fría, Muy fría. con no mucho grado alcohólico, tipo ale. Ahora parece que están de moda las pale, también hay cervezas de trigo. Tenemos elementos que van a ir bien con un Cohiba Short. La cerveza también tiene el punto de amargor, esa parte también que nos deja el Cohiba Short, también herbácea, pero más hacia cereales, hacia heno seco, Vale. etcétera, que también encontramos esos cereales por la propia materia prima de la cerveza y que nos van a ir bastante bien. Al final, cada uno disfrutamos de una forma diferente y es ir acoplándolo al gusto de cada uno. cual. Más preguntas. Una aficionada nos pregunta ¿cómo está servido el vermut? ¿Con hielo? ¿Con una rodaja de algo? Y eso te toca contestarlo a Vale, ti. muy fácil. Nosotros siempre recomendamos tirar de los clásicos. Si vamos a hablar del vermú rojo, si le añades una piel de naranja, si le añades una rodaja de naranja, puede funcionar muy bien. El pomelo, si quieres aumentar ese amargor, va a funcionar muy bien. En el caso, el clásico de la aceituna puede funcionar perfectamente también. Y en el rosé, en este caso, como decíamos, hemos sacado una rodaja de pomelo, pero para mí la clave está más en la calidad del hielo que usemos. Importantísimo. Es importantísimo que si vamos a bebernos un vermú, si vamos a tomarnos una copa, el hielo sea de calidad. Cuando mejor sea ese hielo, más va a tardar en aguarse, más vamos a seguir disfrutando de nuestra bebida. Creo que es la clave. Podemos echarle lo que tú quieras, aderézalo con tu fruta favorita, con la aceituna, con una rodaja de jengibre, con manzana verde, como tú quieras. Pero por favor que el hielo sea de calidad. Muy bueno. Más preguntas. Johnny desde Hong Kong nos pregunta, veo que habéis lanzado el nuevo Montecristo Short, ¿qué diferencia de sabor existe entre un Cohiba Short y un Montecristo Short? Son diferentes. Cada marca tiene su ligada, igual que los hermanos mayores, y lo que se pretende es acercar los Short a la línea de la marca. En el caso de entre Cohiba Short y Montecristo, pues ese punto de fortaleza superior que tiene Montecristo, pero también nos vamos a encontrar puntas más torrefactas que nos van a llevar casi más hacia cacao que hacia puntas de café, que también podemos encontrar en el Short, con ese punto de fortaleza superior y quizá un punto de dulzor también superior al que tiene el Cohiba Short. La especia también está más marcada. En vez de una nuez moscada nos vamos a ir más hacia pimientas, que son más características. Más intensas. Y más generales dentro de lo que es la línea de Montecristo, con ese puntito de amargor también, aunque es muy sutil, pero un poquito más por encima. Y nos hacen otra pregunta también desde Sevilla, concretamente Pablo nos pregunta ¿con qué tipo de vino de Jerez se puede maridar mejor un Cohiba Short? Bueno, en este caso lo tenemos claro y tenemos dos vertientes diferentes, la clásica con el rojo, que como comentaba antes también con el blanco nos va a ir muy bien, o combinado con tónica, incluso si te gusta más un poco más dulce y menos amarga que la tónica, pues con ginger ale. Por ejemplo. Se le puede dar un puntito de la de versatilidad es increíble. No sé si tú opinas lo mismo, Sí, que tú sí, eres porque el de los vermús. al fin y al cabo, la cata, el maridaje o el análisis de un producto y cómo lo vamos a disfrutar es completamente subjetivo. Nosotros podemos dar unas pautas o unas indicaciones, pero lo más importante es al final descubrir por ti mismo si es esta fórmula que te estamos planteando si es la que te gusto. gusta o no. Al final es probar. Exacto. Si nos abrimos el abanico al mundo de Jerez y al mundo de los vinos en general, ya no solo el vermú, aquí sí que te diría que quizás apostásemos por productos como un oloroso, un palo cortado o un amontillado. Vamos a encontrar muchas de esas notas que has mencionado de cacaos, especias, pimientas, ahumados,
unos tostados, los vamos a encontrar en esos vinos y también nos van a mostrar otras posibilidades de disfrutar, otros momentos y quizás otras personas también para disfrutar con ellos. Mira, esta pregunta también es para ti desde Milán. Giuseppe nos pregunta que durante cuánto tiempo aguanta el vermut una vez que ya se ha abierto la botella, evidentemente. Claro. Porque a lo mejor no te bebes la botella que es No, normal. por supuesto, por supuesto. Una botella abierta, estamos hablando de un producto con un gramaje de azúcar, es un vermut dulce y tiene una cantidad importante de azúcar y eso nos ayuda también a conservarlo. Aparte el alcohol que por sí tiene son 15 grados y eso nos va a alargar la vida útil, por decirlo de alguna manera, del producto. Una botella abierta en una nevera, bien conservado, de pie y que esté frío, lo podemos tener 2 meses, 3 meses el producto en la nevera y el producto va a estar perfectamente. El producto no va a evolucionar. 3 meses es un espacio de tiempo lo suficientemente amplio como para poder disfrutar de 8 vermús. Sí, la alternativa es poder invitar gente a casa y compartirlo, que es la mejor forma de disfrutarlo. Entonces la botella se cae. Claro. No hay que meterla en la nevera ni nada. Exacto. Pero para mí sí que una clave es que el vermú, como te decía, los hielos, pero si el vermú está frío de inicio, todo lo que ayude a mantener la temperatura durante más tiempo va a ser mejor. O sea que si lo podemos tener en la nevera antes de abrirlo, sí, que eso nos va a ayudar a que el hielo también se aguante más, tenga más. Claro, el más choque duración. térmico va a ser otro. Perfecto. Entonces, la vida útil, como te digo, 3 meses abierto el producto va a estar sin problemas y la botella bien conservada tienes más de 2-3 años para poder consumirla y el producto va a estar exactamente igual. Perfecto. Más preguntas. Han madrugado en Brasil, en Sao Paulo, e Irasema nos pregunta ¿con qué va mejor un short? ¿Con café o con té? Pues realmente da juego para los dos. Yo últimamente soy muy tetero y, por ejemplo, con un té verde va maravillosamente bien, que también es un poquito más seco. Va a armonizar muy bien con el coibasor, pero el café también. Yo no me iría a cafés, siempre hablando de cafés naturales, que no sean torrefactos, que la acidez no sea muy alta, que el amargo no sea muy alta, con un cuerpo medio, sutil, para también equilibrarse, armonizarse con la sutileza que tiene coibasor. Claro. Al final, utilizar el sentido común es importante para muchos aspectos. Correcto. Entonces, prueba, error, hasta que des con tu gusto personal, con tu café preferido, con tu té preferido y en este caso con coibasor o con cualquiera de otros de sus hermanos, tanto de Montecristo como de Trinidad. Es que incluso los propios cafés o el propio té hay una versatilidad tal y un abanico enorme. Que es que el momento de consumo también puede funcionar con ambas. Efectivamente. Más preguntas. Manuel Capa de Toca nos dice: el hielo, la tónica, cava, champán no anulan la degustación del tabaco cubano. No, evidentemente no, pero hay que saber jugar con lo que nos aporta cada uno de estos parámetros. Evidentemente el carbónico y el frío, pues bueno, hace que por una parte puedes tener una sensación de limpieza de las papilas gustativas, con lo cual cuando das una bocanada percibes nuevamente todos los matices de los sabores que te está aportando el tabaco, y además sirve para refrescar la boca. Lo único que hay que tener paciencia. Quizá hay otras bebidas más clásicas, como puede ser el propio vermut de Lustau o los brandis de Lustau, whiskies, coñacs, rones, etcétera, que es entre comillas más fácil la armonía, pero hay que buscar el punto de conjunción si queremos hacer un equilibrio. Si lo que queremos es hacer un contraste, aquí ya sí cambia el cuento completamente. Pero vamos a intentar ir en esa armonía para que vayan equilibrando y que el resultado final en boca sea más satisfactorio que o solo fumándote un coibasor o solo tomando el vermú, el cava, la tónica, etcétera, etcétera. Más cosas. Una aficionada: ¿cómo evitar que se me apague un short o un mini? Pues mira, es una buena pregunta, porque como cuando estás hablando y no estás concentrado en lo que estás haciendo, pues puede ser que te distraigas y pase un tiempo, igual que pasa con los hermanos mayores. No solamente hay una cadencia de bocanadas, simplemente estar un poquito atento, y si se ha apagado, pues volvemos a encenderlo. Nos va a dar un punto de amargor más alto la primera bocanada, pero rápidamente se equilibra y vuelve a su origen, tal como acabo de hacer ahora, aunque Muy bien. Ejemplo práctico.
no se había pagado, pero bueno, estaba ya casi a punto. No sé si hay ninguna pregunta más, creo que no. Pues solo me queda, Carlos, agradecerte la colaboración, Un placer, la como siempre. sabiduría, la culturización que nos has hecho dentro de este mundo de Jerez y concretamente dentro del mundo de Jerez de los vermús de Lustau. Agradecer a todos los que nos han estado compartiendo con nosotros este momento, invitarles a que lo prueben, tanto el SOR como el vermut Lustau, y juntos con el cóctel del rosé con la tónica, que es sencillito de preparar y que en casa lo podemos hacer. Todos. Así que muchísimas gracias. Un placer, por José Andrés, todo. Espero verte en breve claro. y buenos humos. Igual. Muchas gracias a todos.